A veces sentimos como si no pudiéramos defendernos a nosotros o a otros seres queridos. Es tal la sensación de impotencia y de miedo, es tanta la tensión que a veces se vive de manera extrema, que el hecho de sentir que no me puedo defender podría tener consecuencias o implicaciones como la cadena psicoemocional que precede a dolencias, enfermedades. ¿Cómo puede estar relacionado un problema en el que siento que no me puedo defender y conflictos en los ganglios? Bienvenido a nuestro podcast semanal, cuando siento que no puedo defender, problemas en ganglios y linfoma de Hodgkin. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy arqueóloga emocional y máster en psicología transpersonal. Y como cada semana en Arqueología Emocional, estoy acompañada por Sergio Cuellar, quien está listo esta semana para entregarnos su punto de vista, sus conclusiones y de hecho una historia que nos puede ayudar a reflexionar, al tiempo que yo también me encuentro preparada para compartir contigo casos reales, historias que me permiten compartir personas a quienes les agradezco de antemano porque al entregarnos la posibilidad de dar eso que ellos o ellas vivieron, nos permiten también que personas de nuestra audiencia puedan identificar hasta dónde han vivido algo similar y sobre todo encuentren recursos, alternativas, conclusiones, puntos de vista que puedan ser de tremenda utilidad. Sergio Cuellar, ¿cómo te encuentras esta semana? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias, Maru. Muy bien. Y bueno, muy interesado con un tema que es poco explorado, pero que de alguna manera está presente en la vida de todos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una infección? Seguro que todos. Una infección en garganta, una infección en alguna parte del cuerpo, y el doctor nos dice inmediatamente, traes un ganglio inflamado. Y bueno, este es el asunto más sencillo, ¿no? No queremos tocar los casos en donde ya se presenta un asunto más complicado a nivel ganglios, pero pues todos tienen una base en común, ¿no? El elemento físico de estos ganglios que recorren todo nuestro organismo y que reaccionan ante cualquier agresión, ¿no? Y que tienen una causa detrás de esto en la teoría de la biodecodificación. Pues, definitivo que creo que has puesto ya ahora sí que el mantel sobre la mesa. Hablaremos de cómo están relacionados los problemas en los que siento que no me puedo defender a mí o a otro y los conflictos que se viven en los ganglios. Pero antes de irnos tan lejos, ¿sabes? Porque hay personas que posiblemente el tema lo estén viviendo solo, de manera puramente emocional, desde luego psicológica, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez, Sergio, que creíste que no te podías defender? ¿Tienes algún ejemplo así como reciente? Híjoles, yo creo que sí, ¿no? En algún momento, pues puede ser el señor que se te atraviesa en la calle con el coche, de eso hasta una situación completamente permanente, ¿no? Que puedes vivir en tu entorno laboral cuando tienes, Mm, pues, una burbuja de acción un poco agresiva, ¿no? Y que dices, bueno, es que no puedo hacer nada por poner a esta persona en su lugar, ¿por qué? Porque complica mi trabajo, mi sustento, o cuando tienes una relación tóxica, ¿no? Entonces, esto está presente en todos los aspectos de la vida. sí, Nuestra convivencia, somos sociales por naturaleza, pero nuestra convivencia se trata precisamente de ese estire y afloje, ¿no? Donde sí. marcamos cierto límite a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social, ¿no? Y fíjate que lo dices con estas palabras que me parece que representan definitivo el sentir común, ¿no? De mediar, de aflojar o jalar, ¿no? A la cuerda. Porque naturalmente muchos de nosotros no queremos meternos en problemas y por lo mismo a veces no sabemos hasta dónde en el mediar nos estamos callando, por ejemplo, de más o muchas otras ocasiones creemos que es imposible defendernos. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué a veces creemos que no nos podemos defender? Sé que traes una historia, Sergio, para poner en contexto y aprovecho para explicar al auditorio lo que vamos a hacer en concreto hoy, lo que Sergio y yo hemos planeado. Él nos cuenta una historia
La vamos a tomar como un punto de referencia, tomamos notas y después él y yo vamos a conversar un poco acerca de a qué se debe en el fondo que no podamos defendernos, por lo pronto que sintamos que no podemos hacerlo. Hablaremos hoy de un caso central. Me parece, Sergio, lo verás, lo escuchará el auditorio. Pocas veces en arqueología emocional hemos tenido una historia tan contundente en términos de cómo hay ciclos de repetición a lo largo de nuestra vida que nos van exponiendo al mismo tipo de conflicto. Y fue todo un trabajo a través de la técnica que llamamos puenteo afectivo. Ya explicaré exactamente en qué consiste esto. Y traigo otros dos casos, otras dos variantes, porque como muchas veces sabemos, Sergio y yo, cuando en consulta recibo más de un caso, digo, bueno, pues quizás sea un caso del que vale la pena hablar en este momento. Y me imagino, Sergio, que digamos será fácil comprender que es complicado, ¿no? Que en una semana tengas tres casos de ganglios. No, no suele ser un tema como tan común como otros. Y sin embargo, esta semana, bueno, me dieron la oportunidad, tres personas, de ayudarles con temas de ganglios. Entonces, pues ante el innegable llamado del destino, Sergio y yo estamos listos para contarte esta historia que te da él, cuáles son las causas en general que hay en los temas biológicos y vamos a repasar el caso central y esas otras dos variantes para ver de qué manera podemos, a través de estos ejemplos, ayudar a la audiencia a aumentar perspectiva y a anclar nuevas posibilidades de solución y manejo interior. Sergio, yo estoy lista para la historia que has preparado para nosotros esta semana. Claro, Auditorio Maru, bueno, pues esta es una historia basada en una Ah, película que fue muy taquillera, que hoy día la pasan a cada rato en los canales comerciales de televisión, protagonizada por Jennifer López, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce a Jennifer López porque se identifica mucho con la audiencia latina, ¿no? De hecho, ella es hija de puertorriqueños, es latina, y bueno, ella encarna a Slim. Slim es una joven guapa, todo esto sucede en Estados Unidos, que pues trabaja en un restaurante como mesera. Y ahí pues conoce a una persona que le empieza a cortejar, ¿no? Y todo sucede entre mieles y algodones, el romance, hasta que pues se casa con él. Parece ser el marido perfecto, es atractivo, es galán, es atlético, es exitoso, tiene dinero, y pues le pone una casa maravillosa, ¿no? Entonces, todo esto sucede en el hogar perfecto hasta que nace la hija. Cuando empieza a descubrir, pues, vetas y notas de una persona que es completamente desconocida para ella, ¿no? Esta persona resulta ser un rufián que le pone los cuernos, que la agrede, que la golpea, que la híjole, chantajea con que si él paga, él es el que tiene que tener, pues, las decisiones, y pues no le queda otra más que, aguantarse. Todo esto sucede hasta un día que él llega, golpea y la niña quiere defender a su mamá y entonces pues el papá la avienta, ¿no? Y es donde ella toma la decisión y dice, ya no, nunca más. Así se llama la película. Entonces lo que nunca sucede a más. continuación es que ella se escapa con tal de poner tierra de por medio para proteger a su hija. Mm, Ella huye a otra parte de Estados Unidos, adopta una nueva personalidad y pues empieza a desarrollar su vida. Mientras tanto, pues el marido no se queda, quieto, ¿no? Empieza a investigar, tiene a una agente de policía de su lado y empiezan a averiguar dónde se encuentra ella, sí, hasta que por fin la descubren. Una mañana ella, en su nueva vida, se levanta, sí, y es sorprendida por el marido, quien la empieza a atacar y la quiere estrangular. sí, Entonces ella lo que hace, pues, logra golpearlo. Ella se había preparado para una posible eventualidad donde el marido la encontrara y huye, ¿no? mm. Entonces, esto va a haber un abogado y el abogado le dice que no hay nada que hacer porque ¡Ah! él realmente, ella debió de haber puesto una denuncia en su momento, que el marido tiene todas las de ganar, porque además el marido la está demandando por secuestro y por una serie de cosas. Y realmente lo que hay detrás es que el marido, a la hora que ella llegue a la corte de Estados Unidos, sabe que pues la tiene a su alcance y es ahí donde planea matarla para quedarse con la niña. Bueno, corte B, ella se reencuentra con su padre que estuvo ausente toda la vida y resulta que su papá pues tiene un gimnasio, entonces la entrena
para poder defenderse, pues, Wow, corporalmente, ¿no? Y ella wow. sienta las bases para tener un encuentro con el marido y poder hablar, pues, de la situación de la hija, ¿no? Es una serie de quiebres emocionales en todo esto, porque ella, pues, le tiene pánico, supera el pánico al ser entrenada en defensa personal, y es Sí, una amiga la que le dice, ¿no? Y le dice: "Tú tienes el derecho divino a defender con uñas y dientes a tu hija", ¿no? Entonces, para no hacer largo el cuento para la audiencia, lo que sucede es que hay un enfrentamiento en ella, entre el marido y ella, sí, claro, una lucha claro. a golpes, ¿sí? Donde, pues, ella lo derriba, lo noquea, y pues, antes de matarlo, ella dice que no, que ella no es una asesina y no puede hacerlo, ¿no? Antes de darle el golpe final. Entonces, empieza a hablar con su amiga y en eso llega el marido y la vuelve a golpear porque el marido reacciona, vuelve en sí y se va con todo sobre ella. Y es cuando ella, pues, lo avienta de un balcón, él cae en una mesa de cristal y muere, ¿no? Sí. Ay, Entonces, Dios. pues, es como una analogía, ¿no? De lo que todo el mundo tenemos miedo cuando somos agredidos, cuando somos invadidos, cuando tocan lo que más nos duele, ¿no? Y es Sí. cuando nos paralizamos y decimos: "¿Reacciono o no reacciono?", ¿no? Mm, Me enfrento a este miedo cerval, que es autoconservación, y enfrento esta situación contra este agresor, o me hago bolita y me protejo, ¿no? Es claro, el instinto primario. Y, pues, creo que esta película es interesante, es muy comercial, sí, muchos de la audiencia lo habrán visto sí, de alguna manera, pero creo que ilustra perfectamente bien esa dicotomía que se enfrenta cuando somos agredidos, ¿no? Nos paralizamos inmediatamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido agredidos verbalmente y cuando claro. lo platicamos ya con risa, decimos: "Es que me quedé quieto, Mudo. tieso y mudo, porque no supe ni qué contestar, o sea, me dejó Exacto, helado", exacto. ¿no? Y esto, pues, creo Nos que ha nos pasado lleva a a todos. lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y creo que, pues, ilustra muy bien el tema que tratamos el día de hoy. Y por ello viene la primera pregunta, Maru. ¿A qué crees que se deba, que sintamos miedo o que sintamos esta necesidad de escondernos cuando no podemos defendernos? Mira, sin duda yo he observado tres cosas importantes en consulta, cuando de lo que se trata es de llegar de raíz al fondo del asunto. ¿Por qué siento que no me puedo defender? Primera posibilidad, Sergio Auditorio, en algún momento no lo pude hacer. O sea, en algún momento en mi pasado no lo pude hacer. Conmigo, a mí no me pude defender o a otro. Por cierto, que asumí que era como parte de mi territorio. Es decir, no me dejaron, no me fue posible y suele haber una huella importante. Normalmente, Sergio, sabes, en eventos que ocurren durante la primera infancia, por ejemplo, situaciones que vivimos de cara al padre o la madre y que muchas veces dejan memorias de las que aun cuando yo era muy pequeño, de grande me acuerdo. Inciso B o segunda posibilidad, en realidad sí me defendí a mí o a otro, pero hubo repercusiones, hubo consecuencias que lamentar y por esta razón es como si de manera no consciente hubiese armado una conclusión posterior. No es una buena idea saltar a la defensa de otro. Y en cualquier caso, sea que alguien no me lo permitió o que al hacerlo hubo consecuencias que lamentar, normalmente estas cosas suelen ocurrir cuando yo las vivo con ojos de pequeño o de pequeña. Y con esto quiero explicar que no necesariamente es que haya, digamos, todas las situaciones tengan que estar vinculadas a la etapa cuando yo era un niño o una niña, sino que a veces tenemos esos ojos de pequeño porque simplemente no tengo experiencia. No sé cómo manejar ciertas cosas y en lugar de buscar soluciones a aquello que no sé cómo manejar, me permito paralizar por la impotencia y el miedo de no saber cómo hacerlo. ¿Cómo vamos hasta aquí con estas tres primeras posibilidades?
Pues creo que son las posibilidades lógicas, ¿no? ¿A quién nos ha pasado que queremos reaccionar a algo y dices, no, porque puede tener esta clase de consecuencias, ¿no? Sí, Físicas, emocionales o de índole social, ¿no? claro. Pero volviendo a este punto, ¿cómo podemos resolver esto, Maru? Bueno, a ver, sin duda, cuando yo siento que no me puedo defender, y esto lo estoy viviendo ya con un nivel de tensión que sobrepasa el cotidiano, cuando de alguna manera alguien se ha dado cuenta que hay implicaciones o repercusiones de otra naturaleza, por lo cual no es una situación pasajera, sino algo que verdaderamente vale la pena como abrir, investigar. Necesitamos ir a la causa raíz, necesitamos saber cuál fue el primer momento en tu vida que te marcó, porque sentiste que no te podías defender. Esos momentos que suelen estar acompañados de altísima tensión, también están acompañados por la formulación de una conclusión, lo que usualmente nadie nos explica. ¿Qué significa esto? Que en medio del pánico por no haberme podido defender o por las consecuencias que tuvo hacerlo, en mi interior se formulan pensamientos para que jamás vuelva a ocurrir esto. El problema es que esos pensamientos se empiezan a generar justo en el propio momento en que todavía hay tensión, cuando incluso fisiológicamente no tengo la mayor dotación de energía en los lóbulos prefrontales que se encargan de la planificación del pensamiento elevado y el razonamiento. Es decir, que en esos momentos, cuando me duele tanto lo que está pasando, armo conclusiones que están cimentadas en un territorio emocional perturbado. Y desde luego, como podrás sospechar, Sergio, cuando yo armo conclusiones en un terreno emocional confuso, lo más probable es que mis conclusiones no sean atinadas. Y bueno, si además añadimos el tercer elemento que explicábamos, que normalmente estas situaciones se simbran en un momento en el que yo tengo ojos pequeños porque no tengo suficiente experiencia, pues naturalmente mi visión limitada de alguna manera condiciona conclusiones inadecuadas y limitadas. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo hoy? Vamos a explicar justo el proceso, cómo lo hacemos. Con ayuda de nuestro caso central, vamos a explicar por qué, Sergio, en términos de arqueología emocional, nuestra propuesta no solo es ir a revisar los eventos que nos marcaron, sino que nos distingue en nuestra propuesta el querer revisar la trama de eventos, acto 1, acto 2, acto 3, y revisarlos alrededor de eso que nos marcó. Porque como hoy lo vamos a estudiar, muchas veces creemos que el evento de alto impacto que nos marcó es el que es evidente, pero cuando estudiamos la trama, cuando le ponemos, digamos, nuevamente micrófono a las emociones o a las sensaciones que en ese momento estábamos sintiendo, es posible que nos demos cuenta de algunas sorpresas. Entonces, vamos a revisar la trama y vamos a revisar cómo estamos participando de ella, previo a lo que ocurre, durante lo que ocurre y un poco después de lo que ocurre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos ayudar a las personas a comprender cómo cambiar estas tramas de repetición, porque siento que no me puedo defender. Y a lo mejor no es algo que viva diario, pero sí algo que se ha presentado en eventos o momentos muy específicos de mi vida. Y cada que lo vivo con una intensidad que me resta toda posibilidad de participar de una manera más consciente y estable en una solución. Así que así es como vamos a hacer para enseñarle hoy a las personas cómo finalmente llegar a conclusiones distintas, conclusiones ampliadas por una vista y un sentimiento más elevado, que con ojos de mayor experiencia, de mayor madurez, como lo que muchas veces nos ocurre a lo largo de la vida, puedan cambiar no solo lo que concluimos, sino lo que estamos haciendo e incluso, Sergio, validar, como hoy haremos, las intenciones que hay detrás de esas estrategias, por así decirlo, de sobrevivencia, que a raíz de lo vivido se anclaron de manera automática y que por lo mismo a veces sentimos que no podemos hacer nada
para cambiar la sensación de no poderme defender. Muy bien, Maru. Y bueno, para darle continuidad a esto, me gustaría que nos platicaras cómo se relaciona todo esto con algún aspecto físico, ¿no? O sea, Claro. ¿cuál es la correlación que existe en todas las, en el no poderme defender con una posible enfermedad, ¿no? ¿Y por qué? Mira, me parece que en la función que tiene en este caso el sistema linfático es como podemos entender, como si fuese esta una analogía perfecta, lo que puede ocurrir en consecuencia a momentos en los que siento que no me puedo defender, porque el sistema linfático, Sergio, recordemos que es como la infraestructura que tiene el cuerpo a su disposición para defenderse. Para defenderse. Decías de arranque, cuando a veces tienes algún problema en algún ganglio inflamado, ¿no? Supongo a nivel garganta, que quizás es lo más cercano que muchas personas escuchen. Me gustaría, por lo mismo, tomarme solo unos minutos, Sergio, para recordarnos cómo es que se dispone la anatomía en el sistema linfático, que en general se caracteriza por células llamadas linfocitos. Células que tienen como un aparato productor, no solo hay uno, hay varios órganos involucrados con la producción de estas células que estarán allí para nuestra defensa, como puede ser, por ejemplo, el vaso, ¿no? No es su única función, pero es un productor de linfocitos, linfocitos que van a viajar a través de un sistema de comunicación de vasos linfáticos, y que va a tener, imagínate como si habláramos de sus terminales o conglomerados, zonas donde se acumulan para ir habilitando en función de la zona la defensa contra bacterias, contra pues cualquier agente nocivo que pudiera haber. Claro, tú reconoces las de la garganta y dependerá siempre de la zona del cuerpo donde se reporta el problema en ganglios, sea por ejemplo garganta, cuello, axilas, ¿no? En esas zonas tiende a reportarse un número importante de problemas en ganglios, pero que de base siempre va a tener la sensación de que yo me siento atacado, como acorralada en una esquina, inseguro y con una necesidad de buscar protección o una defensa. Desde luego, cuando esto es así, pues el miedo se hace presente. Y hay quien dice que es un miedo de naturaleza impotente. O sea, el miedo es impotente porque no solo no logro protegerme, no logro quitarme a alguien o algo de encima, y en algunas ocasiones siento que no me lo voy a poder quitar con vistas a futuro. Razón por la cual, digamos, metafóricamente hablando, en esta cadena de eventos de naturaleza psicoemocional, pues creo que es fácil comprender la correlación que existe y que me has preguntado, porque cuando estos ganglios se inflaman, desde luego todo órgano que se inflama sabemos que nos revela un enojo, ¿no, Sergio? El enojo que siempre hay detrás de la impotencia conmigo mismo, el primer enojo, el primordial, porque siento que no puedo hacer nada para resolver esto, como si se me fuera de las manos, como si se me saliera de control. Y que entonces, bajo momentos muy específicos, cuando la tensión sube y supera el umbral de lo tolerable cotidianamente, llamará a la necesidad de ganglios más grandes. Ganglios más grandes que vengan a ayudarme en la protección, en la defensa de lo que siento que yo solo o yo sola no puedo. Naturalmente está implícita la función de defensa. Lo que ocurre es que el evento genera un nivel de tensión elevadísima y para efectos de lo que percibe el cerebro es igual si verdaderamente tengo frente a mí a un mamut o si lo que está ocurriendo ocurre en el contexto corporativo o de las relaciones interpersonales o familiares.
Ya dependerá de la naturaleza de la zona donde se esté anidando el conflicto, donde se localice, el tipo de, digamos, miedo impotente por no defenderme o sentir que no puedo hacerlo, que se haya vivido. En muchos casos, por ejemplo, el cuello, hay quienes dicen que metafóricamente representa esta sensación como de tener un cuchillo en la garganta que me amenaza. En la representación de una de las variantes que hoy vamos a explicar, la persona sufre una inflamación, toda esta zona, eh, tiene un diagnóstico de linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un linfoma muy localizado, un tumor, o sea, cuando ya la inflamación no es solo una inflamación, sino que los médicos determinan, ¿no? De acuerdo a su diagnóstico, que aquí hay un tumor. Esto se debe a que los linfocitos, estas células, se han supermultiplicado formando grandes células, les llaman de Sternberg. Puede haber otro tipo de síntomas como fiebre o pérdida de peso, incluso sudores nocturnos, pero en el fondo esto está apareciendo importante en el proceso, digamos, de la cadena psicoemocional una vez que ha pasado el conflicto. O sea, una vez que pasó el conflicto, el máximo estrés, lo que sentí que no podía yo, digamos, de lo que no me podía defender, aparece entonces esto ya en una fase en la que pues ya pasó eso, y yo me siento mal conmigo misma o conmigo mismo porque no pude, siento que no pude hacer lo que tenía que hacer para defenderme ante ese, digamos, ataque. En el caso del linfoma de Hodgkin, porque hay otro de no Hodgkin, el de Hodgkin es muy específico, es muy concreto el problema y muy localizado en una zona específica del cuerpo. En algunas ocasiones, Sergio Auditorio, como lo estudiaremos hoy con ayuda de los casos que nos han permitido compartir, em, el tumor se diagnostica como, digamos, una metástasis, por ejemplo, pasa en algunos casos a algunas mujeres como consecuencia de un tumor de mama. En otras ocasiones no es consecuencia, sino que se ve o se estudia al mismo tiempo. Y bueno, siempre entonces vamos a estar buscando emociones, sensaciones, desde luego ya dijimos, impotencia, miedo impotente, enojo, y antes que otra cosa, cada quien lo dirá con sus propias palabras, la sensación de no puedo hacer nada respecto a algo que está ocurriendo o alguien que me está atacando. Así que esto es en general como el panorama de lo que podemos hablar. En muchas ocasiones el conflicto, fíjate que es una consecuencia de otro conflicto previo. Ejemplo, me han diagnosticado una enfermedad como un cáncer de mama y tengo tanto miedo a la enfermedad, siento como si tuviera el cuchillo en el cuello, que este conflicto lleva a lo que se conoce como el conflicto de diagnóstico. Siento un shock y la imposibilidad de defenderme, o en algunos casos, como ya el primer caso del que vamos a hablar, la presencia de una metástasis que me hace pensar que no he conseguido, que no he conseguido lo que quería y que ahora sí, no puedo ni me voy a poder defender. Como ves, hasta aquí este preámbulo, ¿crees que ayuda a nuestro auditorio a comprender lo que No, hay? por supuesto que sí, creo que, bueno, es como una ramificación. Sin embargo, la base está, el sistema linfático sirve para defender nuestro Exacto, organismo, nuestro cuerpo, ¿no? exactamente. Y creo que cuando, o sea, la correlación es muy, muy interesante. Digámosle, es la central de policía que tiene sus cadenas locales de policías en todas las colonias, que en este caso es el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede físicamente? Llega un agresor, un virus o algo que se mete en el cuerpo, y Sí, pues si es a nivel garganta, obviamente los ganglios están tratando de contener y de luchar contra esa enfermedad, y se inflaman los ganglios del cuello. A mí me ha pasado, ¿no? Incluso hay otros casos donde se inflaman otro tipo de ganglios, ¿no? En la ingle, en la axila, como decías tú, etcétera. sí, Entonces, sí, ya con esta información, creo que nos resulta a mí y a toda la audiencia seguramente muy lógico el pensar, si llega un atacante, ¿sí? Del cual yo me tengo que defender, sí, pues la correlación es muy clara. Obviamente, ¿qué es lo que va a reaccionar de mi cuerpo?
o sea, somáticamente, ante esta agresión emocional, pues los Exacto. ganglios, que son los encargados de atacar. Entonces, con esto nos parece muy claro toda esta introducción. ¿Qué te parece si ahora sí pasamos a un caso, el caso de Por la supuesto, semana, para por que nos supuesto. ilustres exactamente, qué ocurre, ¿no? Y el proceso, que es lo que a muchas personas les interesa y nosotros lo sabemos, con lo cual hacemos esta producción. Encantado, Sergio, con el objetivo de servir, ¿no? Y ofrecer un panorama que en verdad pueda ayudar a muchas personas a entender lo que está ocurriendo. Bueno, es el caso de Mariana. Repito, lo sabemos, los nombres no son los correctos y esto lo hacemos con toda la intención de mantener en perfecto anonimato y con la autorización de las personas, pero la historia es completamente real. La historia es completamente real y ese es el caso de Mariana. Mariana, quien tuvo cáncer de mama y a quien 2 años después le han detectado cáncer en ganglios. Va a haber fechas clave y que las vamos a estar empleando y por lo tanto explico con esto el proceso que seguimos usualmente cuando hacemos eso llamado puenteo afectivo en unión con un descubrimiento de un psico-oncólogo francés, Marc Frechet, quien descubre, Sergio Auditorio, que a lo largo de nuestra vida, cuando hay eventos de alto impacto que nos marcan, es como si hubiera una memoria de repetición que cuando se cumple como el aniversario, nos trae de regreso eventos similares a aquellos que vivimos en el pasado. Y es como si la vida te volviera a plantear la posibilidad de enfrentarte a un escenario para salir victorioso de él. En el caso de Mariana, la fecha última, así empezamos, ¿cuándo fue la última vez que viviste un conflicto intenso? Explico que no hace falta que sea una enfermedad, Sergio. O sea, tú puedes plantear este ejercicio con la última vez en que sentí que no me podía defender y que fue un exabrupto fatal frente a mi jefa, vino, me gritó, etcétera, ¿no? El caso de Mariana, que es el que vamos a acompañar, lo empezamos con el problema físico. El problema físico se detecta a sus 43 años. Y si no tuviéramos el principio que indica de ciclos biológicos Frechet, lo que estaríamos haciendo es viajar en el tiempo por conducto de la emoción o sensación que acompaña al evento. Se llama puenteo afectivo. Y fíjate que es algo bien interesante que se descubre y es que es una técnica de regresión a eventos del pasado sin necesidad de que tengas que inducir ningún tipo de hipnosis. El solo hecho de que le preguntes a la persona, conecta con la emoción, conecta con la sensación, descríbele. Es como si volvieras a meterte a ese momento y lo volvieras a sentir. Pues el hecho de que con esa memoria activa reconectes con lo que estaba ocurriendo, facilita la conexión porque así es como se guardan las memorias con otros eventos en los que se haya vivido algo similar. Cuando empleamos este conocimiento y el de los ciclos biológicos de repetición, lo que vamos a estar haciendo es, si el evento clave, crucial, de una magnitud como esta, a sus 43 años ocurre, vamos a hacer una división de esa edad entre dos. Y vamos a revisar qué pudo haber ocurrido alrededor de esa edad entre dos, que tenga características o connotaciones similares para seguir en un tren hacia atrás. Y digo que el caso de Mariana en la historia de nuestros podcasts es uno de esos que a mí sinceramente me impacta. Ella tiene una capacidad de conectar con eventos similares mediante esta técnica impresionante y nos lleva en un tren, ya lo verás hoy, que empieza a los 43, de allí nos vamos, ¿no? Pues, ¿cuánto es 43 entre 2? Bueno, 21 y medio.
más o menos. De allí otra vez volvemos a ir 21 y medio entre 2 a los 11. Y digo más o menos, ¿no? En un periodo de tiempo aproximado, no tiene que ser una división matemática exacta, perfecta. Con un aproximado podemos tener muy buena cercanía a lo que ocurrió de ahí a los 6, en el caso de ella, de ahí a los 3, y vamos a acabar en sus 3 meses, pero en sus 3 meses de embarazo. Es la primera vez que voy así de corrido, tenía una capacidad espectacular y ya lo van a ver que me parece que el ejemplo nos ayuda a ilustrar de manera inmejorable lo que se puede estar viviendo, pero sobre todo cómo podemos ayudar a alguien a liberar la tensión que se pudo haber generado en esos momentos y a establecer un vínculo con las sensaciones corporales. Porque fíjate que es curioso esto, Sergio, vivimos diario con el cuerpo. ¿No? Nos cambiamos la ropa, pero el cuerpo es el mismo. Y sin embargo, tenemos poca práctica quizás en términos de establecer contacto ante un evento que nos provoca una emoción con la zona del cuerpo donde se reporta la tensión que se experimenta. Wow, qué mágico es esto, ¿no? Y nos podrías mencionar, así como de corridito, ¿no? Por Sí, ejemplo, tenemos el evento de los 43, exacto, exacto. y nada más para ilustrar un poquito. ¿Qué sucede en el evento 21.5? Eh, Mira, vamos con los 43 y te digo el 21.5. Ok, Es más, voy rápido con el 43 porque te propongo que al final regresemos. ok. El evento 43 o el de los 43 años es justo la noticia de la metástasis. No en el momento en el que se lo comunican, que muchas veces uno pensaría, ese es el momento de más estrés cuando está frente al médico y se lo dice, sino unas horas después. Unas horas después, cuando ella se confronta con lo que está ocurriendo y llega al pensamiento de no me puedo defender de esto. Pero voy a tu pregunta de los 21 y medio y así vamos a ir viajando hacia atrás para ir narrando la historia tal cual la fue descubriendo Mariana. Bien, una vez que hacemos la pregunta de qué ocurrió a tus 21 y medio, se lo preguntamos a las personas que nos acompañan, marcas la edad a la que ocurre el conflicto magno, el último que te tiene fuera de ti, que te ha tensado, y luego empiezas a dividir esa edad entre dos, ahí nos detenemos, ¿qué ocurrió? Sergio, se lo pregunto, inmediatamente viene a ella a la memoria y me dice, Maru, no juegues, es mi primer trabajo. Tengo un jefe que era un patán, literal un patán, y yo era demasiado joven, o sea, así me lo dice, o sea, se queda impresionada por conectar con una memoria que si bien siempre supo que estaba allí, en realidad no tenía idea que podía estar correlacionada con un patrón de repetición que pues ella está experimentando. Y mira, aquí tengo mis notas porque no quiero que se me vaya nada, fue un caso impresionante. Bueno, pues es machista el jefe, así lo siente ella y sobre todo siente que no se puede defender de él. Me menciona, oye, yo iba al trabajo con mucho miedo y para mí pues fue un impacto muy fuerte, era su primera experiencia laboral. Un día finalmente llega al máximo nivel de tensión y de estrés. Y recuerda esto, porque lo que vamos a pedirte cuando estás explorando esa trama de máxima tensión de un evento que pudo haber ocurrido en el pasado, es como si abriéramos la llave y accediéramos de nuevo a la memoria de ese momento que, como Sergio nos ha explicado muchas veces, se mantiene en memoria mediante una representación mental. La mayoría somos visuales, pero hay personas que cuando acceden a ese evento del pasado escuchan palabras, escuchan frases o movimientos, depende cuál es nuestra, digamos, nuestro estilo preferido, ¿no? De generar representaciones mentales y de captar lo que ocurre en el mundo. Pues ella se ve llorando en la cama, incluso necesitamos que conectes con los detalles. ¿Por qué, Sergio? Porque conectar con los detalles hace que es como si yo me volviera a meter, como si nos metiéramos, haz de cuenta, la salita que tienes ahí atrás, y buscamos maximizar la posibilidad de la memoria sensorial eh, en todas las posibilidades de percepción. Entonces ella se siente acostada en la cama, está llorando, se ve, por cierto, digamos, eh,
recordando lo que está pensando y dice, no, no voy a regresar a trabajar, no voy a regresar a trabajar, sabe que no para el llanto. Y esto desde luego a nosotros nos deja saber que una emoción que parece irracional debe tener un pasado ancestral. No es normal que haya un llanto desenfrenado, algo más tiene que haber ocurrido, pero por lo pronto en esta historia me cuenta la trama. ¿Te acuerdas que decíamos? Empezamos a revisar la trama. Se para y les avisa a sus papás, no puedo con este trabajo y voy a renunciar. Es más, mejor ni voy, ya no quiero ir. El papá le dice, ah, no, tú vas a regresar, tú vas a regresar, vas a ir allí donde te contrataron y si ya no quieres estar, tú vas a dar las gracias. Me cuenta ella cómo desde luego al día siguiente llegó a eso de las 11, 12 del día, ya venían por ella, ¿no, Sergio? De a dónde andabas, qué te pasa, y les dice, les digo que no voy a regresar. Ella tiene que sacar la atención de ese momento, es decir, en el momento en el que yo reactivo la memoria, es como si también pudiera reactivar la memoria de sensación y emoción que tuve asociada. Y para poderla identificar y sacar, fíjate cómo es interesante esto, Sergio, cuando se ve en esa cama, por cierto, una litera junto con la hermana, ¿no? Sigue recordando detalles, es de noche, la luz está prendida. Yo le pido que no solo recuerde todos esos detalles, sino que imagine que está allí y que inhale para que al exhalar pueda detectar dónde, dónde siente tensión en su cuerpo. Esto es impresionante. Fíjate que muchas personas, que digo, no estamos acostumbrados a este mecanismo de detección, se sorprenden, ¿no? Si, por ejemplo, la tensión la sienten en el cuello, en la axila, en el estómago, porque suele tener esa zona una correlación con la zona o la estación de policías de la que tú estabas hablando, donde está, en el caso de hoy de ganglios, el equipo que está para defendernos y al que sujeto a una tensión extrema. Y muchas veces mediante estas tensiones de músculos o de tejidos, finalmente están muchos órganos involucrados, lo que yo estoy buscando es de alguna manera reprimir o continuar reprimiendo emociones que a veces no, pues no quiero sacar. En su caso de ella, y bueno, en el de todos, por cierto, primero hay tensión y después suele haber emoción. Tensión en lo que veo si resuelvo, si no resuelvo y cuando no resuelvo, entonces aparece una emoción. En su caso consigue, mediante técnicas de respiración, dejar afuera esa tensión y no deja de hacerlo hasta que se siente plenamente liberada. Esa es parte de la técnica, así que si tú ya has dado con el evento anterior al último, métete en la escena y en este sentido, Sergio, desde la digamos, perspectiva de técnicas transpersonales psicológicas, decimos que el puenteo se puede facilitar o bien por la emoción o bien por la sensación. Porque sabes, Sergio, es que para empezar, si nosotros le preguntáramos a todo el mundo cuál es la diferencia entre una emoción y una sensación, posiblemente cada uno arribaría a definiciones distintas. En todo caso, incluso las definiciones de lo que podría ser, por ejemplo, sensación de separación o sensación de rechazo, pues pueden ser diferentes para las diferentes personas. Entonces, queremos que al conectar con la escena, decía yo, como si nos metiéramos esa salita que tiene atrás Sergio, pudiéramos conectar lo que entonces estábamos viviendo. Y para mí me parece que la mejor manera de definirlo es interiormente. Interiormente. Hay quienes proponen que en realidad las emociones es el nombre que tiene un conjunto de sensaciones internas. Hay escuelas que dicen que el trabajo se debe hacer puramente con la emoción. A nosotros, desde la perspectiva de arqueología emocional, nos parece que hay que ser amplios en la posibilidad y permitirle a la persona simplemente conectar con lo que internamente sienta, sea que lo rotule como una emoción o como una sensación. Así que así culmina por lo pronto el evento 21.5. Ella se libera, saca la atención de ese momento y empieza a sentirlo en su cuerpo y me dice, Maru, me siento más liberada. Correcto. Entonces llegó, arribó, a la conclusión, se liberó. Pero la pregunta que hay detrás de lo que hay detrás, ¿no? La ¿Qué historia ocurre? detrás de la historia. ¿Qué Eh, ocurre a la mitad? sí.
¿Qué ocurrió a la mitad? Vamos otra vez a la mitad. Es el viaje que te invitamos a hacer y que ya estás aprendiendo o que ya sabes ahora cómo hacer. Bueno, el siguiente evento estamos buscándolo entre sus 10, 11 años. Y Mariana es impresionante porque me lo dice Sergio en cuestión de segundos. He escuchado yo a psicólogos que dicen, es impresionante el reservorio que tenemos y la facilidad de acceso que podemos tener si sabemos hacer las preguntas correctas. Hasta, digamos, hasta ese momento, entonces ella inmediatamente lo recuerda y me dice, claro, otra vez, esto es increíble, Sergio, sentí que no me podía defender. Cuando de la nada, un día sin más, dejé de caminar y me dice, no juegues, Maru, es que hasta siento el sillón como si me se estuviera moviendo conforme lo recuerdo. Ahora, importante e interesante este ejemplo, porque uno diría, pues seguramente de lo que siente primero que no se puede defender, pues es de la situación que imposibilita su movimiento. Pero no siempre lo evidente o lo aparente es lo que nos genera el bloqueo emocional. Por lo mismo, como no puede caminar, resulta que su mamá tendría que atender a sus hermanas y la manda a casa de la abuelita. Y este asunto es el que a ella la descompone más, no que no pueda caminar, sino que no puede estar en su casa con su familia. Y me dice, Maru, no es que me trataran mal, pero yo no quería estar allí. Así que adivina, se empieza a repetir en esta otra trama un factor similar y me dice, yo lloraba. ¿Te acuerdas que en el otro lloraba tremendamente? Pues en Ujú. este vuelve a llorar desconsolada. La abuela, los familiares en esa casa le decían, oye, pero no te queremos hacer nada, solo te queremos ayudar. Pues ella lloraba porque no quería estar allí. Y sobre todo, y lo recuerda, me lo dice, sentía que no podía hacer nada. Sentía que no podía hacer nada. Al repasar la escena, recuerda en esta ocasión un ropero, un espejo, estamos buscando los detalles que permiten que te vuelvas a meter y libera desde luego nuevamente la zona de tensión detectada en su cuerpo. Wow. Sí, no, a todos nos ha pasado que asociamos recuerdos con un entorno, ya sea olfativo, visual, táctil, Exacto. pero qué importante es traer todos esos detalles a la superficie porque te pueden ayudar a desenterrar todo esto que estaba oculto, ¿no? Es como Y montar el bueno, escenario, Sergio, exacto, y eso facilita la conexión con todo lo que entonces yo sentía y vivía interiormente. exacto. Y bueno, ahora sí, vamos, lo que hay detrás de lo que hay detrás de lo que hay detrás. Es La decir, si te historia, entendí bien, sí. vamos partiendo de los 43, llegamos a los 25, 26, No, 21 y medio. llegamos 21 y medio, 21 vamos y a los medio. 10 u 11 Exacto, y ahora vamos al de los 6 años. exacto. Seguimos. Y digo, es un aproximado, pero que puede ser muy útil. Y hay personas que mediante esta técnica se sorprenden y me dicen otra vez, ¿ya lo tengo? Y me dice Mariana, ¿ya lo tengo? Es una hemorragia nasal a los 6 que no se resolvía, al punto que se tiene que ir a urgencias. Adivina cómo se recuerda. Llorando. Llorando a mares. Cuando la tratan de calmar, se recuerda boca arriba. A los 21 y medio está en la cama porque no quiere regresar. A los 10, 11 eh, no quiere estar con los abuelos y también está llorando en una cama. Y a los 6, ¿no te parece esto extraño? Está llorando y se recuerda boca arriba. Me cuenta cómo sentía que le seguía saliendo sangre, le caía el estómago, le irritaba la garganta y al hablar es que escupía sangre sobre un vestido blanco que por supuesto no acabó con ese color. Nuevamente entra a cena, detecta la zona de tensión y la libera. Correcto. ¿Y pues qué nos queda? Irnos a la mitad. ¿Qué Sí, ocurre a los 3 años? a los 3, nuevamente adivina dónde está, en casa de la abuela. Está en casa de la abuela, en una recámara,
¿qué pasa a los 3 años de edad? A muchos chiquitos los presentan, es el evento de presentación a los 3 años. Bueno, pues resulta que ella recuerda que la tía le había comprado un vestido y se lo ponen, ¿no? Pero a ella no le gusta. Y se acuerda que a sus 3 le quieren poner un vestido ridículo que a ella no le gusta. Parecería una trivialidad esas cosas que pasan en la vida de un niño y que los papás desde luego ni se acuerdan, pero que el que lo vive podría haberlo experimentado intensamente. Pues esta es la cuestión, ella recuerda que no se lo quiere poner, el padre le agarra el cabello y le dice, te lo pones porque lo compró tu tía. Drama en la cama de la recámara de la abuela. Wow. Y bueno, recuerda donde en efecto forcejea con el papá continuamente mientras él la jala de los pelos. Es el único caso en toda la historia donde auténticamente la escena no concluye con una liberación, digamos, a tiempo, como ella hubiera querido, porque si bien en cuanto acaba la presentación, hasta que no lo consigue, se lo quitan el vestido, finalmente pues pasa por la presentación con el vestido, ¿no? Nuevamente revisa la escena, se mete a ella y explicamos cómo, y a través de la inhalación y después de la exhalación, identifica dónde siente su cuerpo tensión, con solo recordarlo, evidente en este caso la tensión en la garganta, y después de que se libera la zona donde muchas veces digo que generamos el bloqueo, puede ocurrir que aparezca como un reclamo interno, y ella lo recuerda y dice, no se vale. Fue un abuso, pero me da un elemento adicional que por cierto se va a parecer a la historia con la que empezaste el podcast. Eh, Ella lo que me dice, mamá no estuvo allí para defenderme. O sea, mamá sí estaba, pero mamá no me defendió. Y ya con esto supongo que todos nos vamos empezando a dar cuenta cómo es que esa sensación de no me puedo defender, que a lo mejor está ocurriendo en el futuro o a una edad avanzada, tiene una raíz importante que genera conclusiones en momentos de alta tensión. Y alguien diría, pues alta tensión no necesariamente es un evento fuerte para todos, es fuerte para el que lo está viviendo. Por lo pronto, en este caso, ya empezamos a concatenar y a entender que una chiquita de 3 años, como explicaba, con ojos pequeños, con poca experiencia, se siente indefensa. Y encima, cuando el entorno que podría estar allí para defenderla no acude a ello. Correcto. Y bueno, estamos a los 3 años. ¿Hacia dónde nos movemos ahora? Cuando estamos en esa franja de esos primeros años, hay una recomendación que, digamos, apunta a revisar lo que ocurrió. Si estos son los 3 años, o sea, los primeros, ¿no? Primeros 7 años, podríamos pensar hasta los primeros 9. ¿Por qué? Porque entonces la técnica nos va a pedir verificar qué pudo haber ocurrido a sus 3 meses de embarazo. Y así con la velocidad que te lo estoy contando, me lo responde. Yo digo, ¿qué pasó entonces? Pues nos vamos a lo que ocurrió a sus 3 meses de concepción. Cuando, ¿qué crees que ocurre? La mamá está embarazada de ella y resulta que muere la abuela. Te puedes La otra imaginar abuela. que, sí, la otra abuela. No con la que estaba en la, no, Sí, la otra abuela. Ahora, de acuerdo con lo que le cuentan, porque pues esto sí lo tiene, digamos, en la memoria, ¿no? Consciente, es que siempre le han explicado que la abuela no se pudo defender del abuelo. Abuelo que, o sea, en un momento de tensión, de mucha enfermedad para la abuela, el abuelo la golpea. Y como no se puede defender, supuestamente, la abuela muere. ¿No te parece impresionante esto, Sergio? O sea, sí, el evento completamente. triple cero. La sensación que la bebé recibe por conducto de la química de la madre, que en su pantalla mental, así es como percibe, interpreta el mundo que ocurre,
ha ocurrido un evento en el que alguien no se pudo defender. Y para, digamos, ponerle la cereza en el pastel a la historia, que me parece que ya con todo lo que hemos explicado a muchísimas personas les va a aclarar muchas cosas. ¿Cómo crees que dentro de sus nombres le ponen a la chiquita que estaba en el vientre materno? Le ponen el mismo nombre que la abuela. ¿Que la abuela que murió? Wow. Un Eh, sello, un marcaje. un marcaje, se sabe que hay un inconsciente colectivo, Jung nos lo dijo, sabemos que hay un inconsciente personal, pero también se ha descubierto que hay un inconsciente familiar. Y si la abuela, según la mamá, no se pudo defender, entonces es como si esto estuviera implícitamente entregando, déjame decirlo así, un pase de estafeta a la siguiente, para que la siguiente sí lo logre hacer. No me digas que no es impresionante este ejemplo. En realidad, como pocas veces contundente, ¿no? Y de manera muy sencilla. Completamente, Maru. Y bueno, hicimos un viaje al pasado, ¿no? A través de Correcto. estas cosas, que nos has guiado. Sin embargo, Sí, hace rato nos dijiste que teníamos que regresar desde los 3 meses hacia el futuro. Ahora vámonos a los a los 43. 43. ¿Qué Sí, sucede? ¿por qué sugiero el regreso? Porque muchas veces la persona en el último evento tiene claro lo que sucede, pero no la trama. Y decíamos que lo que ocurre es que ella le han avisado que tiene una metástasis. Pero lo que es impresionante cuando ella regresa después de haber hecho este viaje de puenteo afectivo es que entonces recuerda y ubica el momento de máxima tensión, lo que pasó antes y lo que pasó después. Adivina dónde está a sus 43 años, en el evento de máxima tensión. Está Pues, sobre la cama. exacto. Estaba segura que ya lo sabías, ¿verdad? Está sobre la cama y adivina qué está haciendo, porque esto pasó muchas veces en sus tramas pasadas. Lloraba, Exacto. seguramente. Lloraba desconsolada, eh, como consecuencia de la noticia que le han dado. Y curioso, sin embargo, porque ella dice, ya no voy a llorar, ya estoy cansada, ya no voy a llorar. Desde luego, uno no quiere que el proceso emocional regrese como un disco rayado cuando hay un mismo pensamiento que es el que me está como martirizando, ¿no? Porque si quieres que se libere, ¿para qué? Para agarrar el pensamiento y ahí agarrarlo y no permitir que te siga lastimando. Impresionante saber que ya ha decidido detener la emoción. Y como no libera por completo la emoción, de alguna manera hay mucha mayor tensión. Con esto último volvemos a repetir el ejercicio, inhala y al exhalar verifica la zona de tensión que coincide con la zona donde se ha registrado el problema en ganglios y a través de diferentes ejercicios de respiración libera emociones y tensiones que estaban allí, atoradas, por así decirlo, en el tiempo. Wow. Bueno, pues es una historia muy ilustrativa gracias a la persona, que lo compartió y que te dio, pues, ahora sí su beneplácito para poderlo compartir con el grupo, porque nos ilustra muy, Exacto. muy bien qué es lo que sucede con ganglios y lo que hay detrás emocionalmente. Maru, ¿qué reflexiones, highlights o rescatables son los que podemos sacar de todo esto? Mira, me parece que podemos con la historia de Mariana plantearle al auditorio tres cosas que me parece que es importante tomar como en cuenta, ¿no? Lo primero, hay eventos de alto impacto que nos marcan, pero como nos lo ilustra el caso de Mariano, no siempre lo que nos afecta es el evento que parece obvio. Ya había dejado de caminar y su estrés no era por dejar de caminar. Lo que le estresaba era no estar en casa. Entonces, esto es importante poderlo considerar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que queremos es ayudarle a la persona a ampliar la perspectiva, decía yo, a elevar el pensamiento y el sentimiento, al observar qué es lo que ocurrió en esa trama, para poder cambiar conclusiones en vistas futuras, ¿no? En segundo lugar, eh, ella reporta a lo largo de la historia haberse sentida abandonada por la madre y este es un elemento clave.
que nos puede llevar todavía a más profundidad. Hay quienes a veces se sienten abandonados por el padre, golpeados, atacados, y hay toda una teoría. Greg Braden explica muy bien esta teoría, 7 espejos escéneos, que nos lleva a una pregunta que puede ser importante. ¿Cómo está tu relación con la madre o con el padre divino cuando sientes que alguno de tus padres te debe algo? Es impresionante, Sergio, a dónde nos puede llevar la respuesta. ¿Y, ¿Y qué hacemos con eso? Me dirás, no, sí, a lo mejor ya me di cuenta que me he sentido abandonado por el Padre o por la Madre Divina. Sin embargo, en la historia de Mariana, como en la de muchos otros, es que en la propia trama está la solución. Como no sea el caso en el que se tuvo que poner un vestido ridículo para su presentación en el templo, lo que por cierto no tuvo ningún impacto, o sea, me refiero en términos reales, ¿no? No lo quería, pues, pero en sentido práctico ya está, se lo puso, se lo quitaron, se acabó. Como no haya sido ese evento, fíjate, Sergio, cómo en la trama ella siempre ha podido salir adelante. No importa si es una hemorragia, no importa si es el primer trabajo, después vinieron muchísimos otros, incluso digamos, en la trama de no puedo caminar, que alguien diría, oye, no, Manu, no juegues, eso sí, si era un evento de amenaza fuerte, pues a lo largo de todas sus tramas, las que le han tocado a ella, no a la abuela, ella siempre ha salido avante. Y esto es de suprema importancia, no de máxima importancia, de suprema importancia, porque en la trama está la solución que puede cambiar la emoción. Wow. No, no es cierto que ante esas amenazas ella no ha podido defenderse. A lo mejor así se siente, pero no sabe, Sergio, el impacto que puede tener en alguien saber que a lo largo de su vida, a pesar de que muchas veces le amenazaron cosas desconocidas, logró salir avante. Y yo estoy segura que el recordar que ella ha salido avante, así como tuvo un impacto, no sabes de qué nivel, en términos psicoemocionales, al repasar las tramas, puede ser algo. Esta mañana, esta tarde o esta noche, dependiendo de la hora que sea cuando alguien observe este podcast, se puede ser un elemento revolucionador de muchas conclusiones, pero sobre todo de la principal que ayuda a tu reempoderamiento. Porque si estás viendo este podcast y te has sentido incapaz de defenderte, eso significa que no importa lo que haya ocurrido, Sergio, has salido avante hasta este momento. No, completamente de acuerdo, ¿no? Eso es una muestra o sea, de cómo el ser, pues siempre es evolutivo, va hacia adelante, ¿no? Por Absoluto, naturaleza. absoluto. Pues qué de verdad, qué ilustrativo lo que nos has compartido, Maru. Yo creo que pues no nos bastarían horas y horas para seguir hablando de todo esto, pero creo que en resumen, pues hay mucho de contenido en qué pensar y analizar, ¿no? Sí, sin duda. Voy a hacer solo la mención de 2 variantes y lo voy a hacer de manera sumarizada, pero porque, ¿sabes? Sí quiero explicarle a las personas que posiblemente alguien ha seguido el ejercicio que hicimos, no a sus 43, pero a la edad que haya sido, y no siempre parece tan obvio encontrar a la mitad de la edad, a la mitad de la edad, a la mitad de la edad, eventos así. Con lo cual me gustaría explicar que tú puedes viajar simplemente por conducto de la emoción o la sensación. Variante 1, el caso de Gaby. Sergio también tuvo cáncer de mama derecha. eh, Al mismo tiempo, sus ganglios afectados y tuvo que pasar por una operación. Ella me busca, pues, digamos, antes de la operación para ver de qué manera puede complementar las terapias que está teniendo con un enfoque psicoemocional que se puede volver para muchas personas tremendamente liberador. ¿Cuáles son los eventos que más le marcan? Fíjate que aquí es un poco distinto, por supuesto, cada quien va a tener su propia historia, ¿no? En lo que sentí que no me pude defender. El último evento, el más reciente y de hecho el que antecedió a todo esto, tiene que ver con un hermano, aquí es distinto porque a quien siente que no puede defender no es a ella misma, sino a un hermano
Ella vive en Europa, él vive en Estados Unidos y el hermano se siente súper mal, en una depresión muy intensa, le habla y le pide consejos, pero es un hermano que siempre fue muy fuerte. Y lo que ella vive como conflictos centrales, estoy muy lejos y no lo puedo ayudar, estoy a distancia y esa distancia con las ganas de ser como una madre para un hijo podría ayudarnos a entender la metáfora que hay detrás de cáncer de mama, mamá derecha. Tenemos podcast de ello por si alguien lo quiere como revisar. El asunto sobre todo que tiene que ver con ganglios es que ella no se siente con el derecho de opinar eh, y ayudar a defenderlo porque no está en sitio. Cuando ella hace el ejercicio con las edades y va a la mitad de la edad a revisar qué pudo haber ocurrido, eh, fíjate qué paradójico el evento. Recuerda cuando ella está con su mamá cuidándola, su mamá está enferma y justo este hermano al que ella siente años después que no puede defender, está hablando a distancia porque no está de acuerdo con lo que ella quiere hacer. Es como si se invirtieran las posiciones, pero nos revela el pensamiento que se ha anidado en ella. Mi hermano no está aquí, mi hermano no puede opinar porque no es el que vive con el problema, pero además porque no tiene todos los elementos a la mano para observar y para verdaderamente declarar. ¿Te das cuenta que esta es una creencia, no? Esta es una creencia, si no estoy allí no lo puedo defender y solo el que está en sitio tiene la posibilidad de tener una mejor, digamos, visión para defender. Claro. ¿Qué es lo extraíble de este caso, Maru? Nomás me Mira, lo gustaría. extraíble en esta otra variante es una pregunta que me parece que puede ser muy útil para personas que el problema es que sienten que no pueden defender a otro, que no es ellos. Y la pregunta es así de sencilla, ¿es mío o no es mío lo que quiero defender? Cuando se la pregunto, ¿no? Digo, Gaby, ¿es tuyo o no es tuyo? Pues sí, es mi hermano. Sí, no, ¿es tuyo o no es tuyo? ¿Por qué creo que esta es una pregunta clave que viene a resolver muchas cosas? Porque a veces queremos defender territorios que no son el propio. Y desde luego nadie dice que no, es su hermana, pero este hermano tiene una esposa. Eso en primer lugar, porque a veces yo siento impotencia, pero porque me estoy metiendo en territorios que no me tocan. Nadie dice que no opine, ¿verdad? Pero también hay otra, digamos, clave en este tipo de situaciones. Ella trae la creencia de que a distancia no puedo hacer nada. Y qué importante darle la vuelta, Sergio, porque a distancia muchas veces, aun cuando no estoy viendo el problema minuto a minuto, pues no estoy tan perturbado o perturbada como otros. Tengo un pensamiento más claro. Es como si estuviera viendo el juego desde las butacas o desde las tribunas. Y a distancia puedo ver otras cosas que otros no ven. O sea que claro que tengo un rol. Es distinto a lo mejor no es defender porque no me toca hacer eso, aunque yo he creído siempre que sí, pero en realidad lo que es relevante es que con esa posición de distancia, lejos de no ayudar, puedo ayudar más. Y desde luego puedo hacer preguntas, no puedo dar indicaciones, pero puedo hacer preguntas, estoy más óptimo de pensamiento. Y sabes, finalizo con esto, esta variante, cuando le digo, eventualmente podrás hacer preguntas, podrás valorar a distancia el panorama más completo, pero eventualmente vas a tener que soltar. ¿Y qué crees que me dice ella? ¿Soltar? Pues eso siempre me lo digo, Maru, pero por alguna razón no lo puedo hacer. Y el hecho que me lo Ah, diga es como la clave para que vayamos a buscar eso que siempre decimos, Sergio, que es la historia detrás de la historia. ¿Por qué no puede soltar? Resumido y simple, regresa, ¿no? En este caso sí empleamos una técnica para hablar con la memoria no consciente y puede ser otra posibilidad, ¿no? No todo el mundo es como Mariana que recuerda así con esa velocidad. Pero en efecto, cuando aplicamos esta técnica, ella se ve de pequeña, a la distancia de una estancia en la que su padre está saliendo de casa. Está en una cierta distancia, el padre sale de casa para no
regresar. Distancia que nos explica. Porque a partir de ese momento y de manera no consciente, ella va a buscar justo hacer lo que en ese momento cree que no pudo hacer. Proteger a los suyos, que en realidad son sus hermanos, pero pues no son suyos, de su propiedad. Y por lo tanto con esto nos entrega la clave de lo que hay que hacer para reconsiderar una solución que la libere del estrés cuando siente que no puede defender. Claro. ¿Tenemos otro todavía? ¿Otra variante? Tenemos uno muy breve, una variante última. Queremos hoy agotar los ejemplos que ocurrieron en la semana, Sergio, porque estoy segura que a alguien le puede ayudar muchísimo. A quien le es diagnosticado linfoma de Hodgkin a la altura del cuello. Tiene un tumor en los ganglios y es el caso que refería al inicio como si tuviera atorado un salvavidas a la altura del cuello. Es interesante la metáfora incluso visual, ¿no? Traigo un salvavidas como para que no vaya a ocurrir algo fatal. Si bien su último estudio ya es negativo, continúa por supuesto con su seguimiento médico, pero igual que en el caso de Gaby, ella quiere entender un poco más y a veces viene un poco de inflamación, esto le genera pues una cierta preocupación y quiere entender de dónde pudo haber venido esto. Reconoce ya de entrada que ella es una madre que le gusta asegurar que sus hijos estén bien, proteger. Entonces, atención a quienes les gusta proteger, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento van a sentir que no pueden defender. Y también me dice estar cierta que a veces le falta una cierta seguridad para decir las cosas, ¿no? Pero más allá de un diagnóstico así de general, como tú sabes, queremos entender los eventos clave que pudo haber y la trama alrededor de ellos. ¿Qué pasó? De manera resumida en la historia de Blanca. Aquí voy a ir de atrás para adelante ya para finalizar. Pues el evento que para ella es clave, Sergio, auditorio, es la muerte de su padre a sus 10 años. Ella recuerda cómo su padre vivió por 3 con cáncer y tiene la memoria muy fresca de cómo iban a buscar, sabes, el veneno de víbora y todas esas cosas que muchas veces ocurren en las familias que se enfrentan a esto. Pero el momento medular para efectos de este trabajo de identificación y de arqueología emocional ocurre cuando de repente ya estando avanzado el caso, su papá en definitivo un estado terminal, sus tías, dice, se les ocurre llevarla al hospital. Ella es una niña de 10, los niños a los hospitales normalmente no entran. Pues vete tú a saber cómo las tías consiguen llevarla al hospital y el evento que para ella sí es de verdad de un impacto y de una tensión máxima es cuando la suben para que vea la cama en la que se encuentra su papá. Shock total. Shock total al verlo muy mal. Le ve como en una expresión al mismo tiempo de tristeza y de amor, así lo recuerda ella. Y pasados unos cuantos instantes, cuando allí está, a lo mejor si transcurre más tiempo, otra la historia hubiera sido, arriba un doctor, un médico, y dice, ¿quién dejó pasar a la niña? Y lo que podría haber sido el evento de máximo impacto, ya de entrada lo ve mal, se intensifica cuando la sacan y no puede decir absolutamente nada. Impotencia, claro, no puede defender lo que hay No delante de él. puede no solo defenderlo, no puede hablar, no puede hacer ya nada. En sus pensamientos posteriores se mete a la escena, como a esas, como decimos, como a tu sala, pues se mete a la escena del hospital, recuerda perfectamente el piso, la cama, el médico que está allí y su voz, o sea, lo que oye es quién la dejó pasar. Verifica con su respiración dónde hay tensión y adivina dónde está la tensión. Con solo recordarlo, En la garganta. en esa zona del cuello. En esa zona del cuello, fíjate curioso también, recuerda cómo a partir de la muerte de su papá en las noches le daba terror. ¿Por qué? Porque cuando papá llegaba a casa en las noches, ella se sentía protegida y defendida por papá. Es decir, que no solo es que no lo pudo proteger o defender,
no solo no pudo expresarse, ¿no? Habíamos dicho el linfoma de Hodgkin es muy localizado el problema, sino que también pues siente que a partir de ese momento no va a poderse defender cuando en la trama está la solución, porque este es un mecanismo que nos ayuda a hablar, a exponer y a comunicar problemas para que se puedan resolver cuando lo que se trata es defender lo que me está pasando a mí. Nuevamente, ¿es mío papá o no es papá mío? Bueno, pues yo creo que sí. Es más, un niño tan pequeño, desde luego, siente que sus padres son parte del mismo. Pero ahora que puede ver las cosas con ojos mayores, se da cuenta que desde luego, desde ese momento, ella fijó una memoria tan fuerte que cuando revisamos qué pasó otra vez en el ciclo, en edades, se dispara cuando nace su hija. Y adivina qué pasa, esto es impresionante. En este caso la ve llorar al nacer y se siente impotente, siente, me lo dice literal, que no puede hacer nada para defenderla, para ayudarla y que deje de llorar. Es la sensación, no puedo hacer nada. Por cierto, lo que vivió acompañada de una depresión posparto. Depresión posparto que ya en cuanto lo platico para muchas personas que están adentrados en estos temas, les será fácil ubicar que en la depresión hay pérdida y la imagen de ver llorando a la hija y sentir que no podía hacer nada en esa cuna. Es como el abracadabra que abre la memoria y conecta con la cama en la que se encontraba el padre. ¿No te parece impresionante? Nuevamente en la escena, una imagen similar. Me parece que con esto podemos ir finalizando. En el caso de ella, sabes, hubo una conclusión que me parece que es importante como subrayar, remarcar, porque a veces creemos que es nuestro rol defender a los hijos y es natural, ¿no es cierto, Sergio? Pero en su propia sesión, ella se da cuenta que muchas veces cuando los hijos crecen y ya son mayores de edad, la mejor forma de defender es dejarlos hacer, que es justo lo contrario a lo que uno cree. De todas maneras, ya son grandes, no te van a hacer caso, pero dejarlos hacer, obtener sus propias experiencias, puede ser la mejor forma de defender si en lugar de oponerte y atacarlos, les dejas claro que entiendes que ellos van a recorrer su vida y que pase lo que pase, estarás allí para ellos, cuando sea que ellos necesiten tu ayuda. Pues estos los casos, Sergio, no sé cómo te quedas, pero a mí me parece que esta semana ha sido muy impresionante en cuanto a la riqueza del detalle y lo que podemos comprender acerca de cómo concluimos a veces con una vista pequeña sobre lo que nos sucede. ¿Qué opinas? Wow, no, pues básicamente se tarda, o sea, se basa en lo mismo que hemos repetido a lo largo de muchas de estas producciones, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás que nos está llevando a esta realidad presente, ¿no? Y básicamente, pues son sellos que nos van imprimiendo emociones a lo largo de la vida, ¿no? Por eso Exacto. vuelvo de nuevo a lo que siempre recomiendo, estar atento a lo que el cuerpo grita. Estar atento a lo que el cuerpo grita y le doy doble clic a lo que dice para estudiar si hay un exabrupto, si hay una tensión exagerada o una emoción que parece irracional. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es la historia detrás de la historia? Y las conclusiones que pude haber tenido y las estrategias que quizás ya no estén siendo efectivas ni jugando a favor. Pues nuestro agradecimiento, ¿no, Sergio? A las tres personas que nos permiten compartir con lujo de detalle estas historias que estoy segura que resonarán en la vida de muchas otras personas y que también estoy cierta que les permitirá cambiar, por lo pronto retar perspectivas para arribar a vistas que sean mucho más equilibradas y que les regresen el sentido de poder personal. Que así sea para todos ellos y tú y yo los esperamos, ¿no? En una semana. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Sergio.